Levante sus brazos, alabemos al Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Voltea usted a ver la persona que tiene hacia el otro lado y dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Hacia el otro lado y dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y hoy tenemos una enseñanza vital en la vida cristiana, ya que le hemos llamado a esta enseñanza botín de guerra. Y los hijos de Dios repetimos, botín de guerra. Qué sensacional enseñanza de la palabra de Dios para poderle dedicar este título, botín de guerra. Y cada vez que leo yo este pasaje del libro de Nehemías, toca fuertemente mi corazón, mi alma y definitivamente mi espíritu. En el capítulo 4 de Nehemías, en los versículos 13 y 14. Nehemías 4, versículos 13 y 14, que nos dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Gracias, Señor. Y Padre, te pedimos que esta palabra taladre nuestra mente y nuestro corazón y deje una profunda enseñanza a nuestra vida, de modo que todos prestos, dispuestos y disponibles, hagamos lo que tu palabra nos dice y salgamos a pelear por nuestra familia. Te pedimos, Padre, limpies todo pecado y toda miseria de nuestro corazón y de nuestra vida por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, y nos des, Señor, un espíritu dispuesto y disponible a recibir tu palabra y un corazón sensible. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Hoy tenemos una enseñanza tremenda que quiero yo te la lleves para tu casa, y no solamente para tu casa, sino para tu vida. Botín de guerra. ¿Habías escuchado alguna ocasión esta frase, botín de guerra? Bueno, cuando se habla de un botín de guerra, se habla de aquello que es capturado durante una batalla. También se habla de botín de guerra, aquello que nosotros no queremos ceder ante el enemigo. Botín de guerra. Y es a lo que se nos refiere este pasaje de Nehemías 4, versículos 13 y 14, que aprovecho para hacer énfasis y decir que el libro de Nehemías, juntamente con el de Esdras, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Timoteo y Tito, son libros que nos hablan de la obra de Dios de una manera muy sensible y dirigida. De modo que aquí Nehemías nos está hablando de la obra de Dios, pero también nos está hablando respecto a las familias.
Y nos dice en este par de versículos: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Yo cada vez que lo leo me pega grandemente, me inspira, porque esta es una enseñanza de la vida práctica, de la vida real, del todos los días en nuestras vidas. Lo primero que nos dice la palabra del Señor en este pasaje es que Nehemías, quien había sido encargado por Dios de reconstruir el muro de Jerusalén. Fíjese usted que Nehemías, Dios le encargó reconstruir una barda, un muro. Y fue todo lo que le encargó el Señor. Y el muro nos habla de nuestro testimonio. Cuando se habla de muro, se habla del testimonio. Reconstruir nuestro testimonio cristiano. Y dice la palabra de Dios que por detrás del muro, por las partes bajas del lugar y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Esta es una palabra importante aquí, familias, por familias. La iglesia es una familia de familias. Y los hijos de Dios repetimos, una familia de familias. La iglesia es una familia de familias. Cuando nosotros nos reunimos, somos una familia, pero una familia que está conformada por pequeñas, medianas o grandes familias. Y entonces nos dice la palabra de Dios que puso al pueblo por familias y atención con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Eso se refiere a la armadura espiritual. Esa armadura que nosotros hemos leído por ahí en la Biblia, aquí está reflejada. No salir a pelear a cuerpo descubierto, sino a irnos protegidos con esa armadura espiritual que Dios nos ha otorgado. Y sigue diciéndonos la palabra: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, o sea, empieza con la gente de más alta graduación en el ejército, hacia abajo y luego hacia el resto del pueblo, y les dijo: no temáis delante de ellos. Voltea usted a ver la persona que tienes a un lado y dile: no temas. Ustedes saben que el temor es el arma número uno del diablo. El temor es el arma número uno del diablo. Si Satanás logra que tú temas, ya estás perdido, porque es el arma number one weapon from the devil, el arma número uno del Satanás. Y él dijo: no temáis delante de ellos. Y fíjese nada más dónde está el énfasis: acordaos del Señor, grande y temible. ¿Por qué no debemos tener temor si nosotros nos acordamos del Señor? No debes de tener temor si tú te acuerdas del Señor. Acordaos del Señor, grande y temible. Y ahora viene la instrucción: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Después de haber recordado del Señor, grande y temible, ahora sí, pelea. Pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos, por tus hijas, por tu mujer, por tus hogares. Todo eso nos dice aquí la palabra del Señor. Y es que estamos hablando
de guerra espiritual por la familia. Esto tiene que ver con el botín de guerra, guerra espiritual por la familia, es lo que nos habla la Escritura. Entonces, no importa, mis amados, lo bien que nosotros criemos a nuestros hijos, nosotros necesitamos que nuestros hijos tengan un encuentro personal con Jesucristo. En este momento tú estás recibiendo atención de la palabra de Dios y espero que tus hijos también estén en alguno de nuestros grupos de pre-kids, kids, juniors o radicales, recibiendo de la palabra de Dios. Porque es necesario no solamente que el padre reciba de la palabra de Dios y la madre, sino también los hijos en lo particular. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, nos dice que el nuevo nacimiento no es de sangre, ni es por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es personal, es individual. Tu hijo necesita un nuevo nacimiento. No porque tú vengas a la iglesia, ya tus hijos como por ósmosis van a recibir al Señor Jesucristo, ellos van a ser salvos, ellos van a ir al cielo, ellos van a saber qué hacer en su vida diaria. No, no, no. Tus hijos necesitan un nuevo nacimiento. Y déjame decirte que frecuentemente dentro de la iglesia cristiana multitudes de personas asisten y no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y es necesario que nosotros les ganemos. Cuando nosotros entramos en contacto con alguien de otra iglesia, no le preguntes en qué iglesia se congrega, pregúntale si ha nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Cuándo naciste de nuevo? En fin, ¿estás seguro de la salvación de tu alma? Oradar un poquito en este terreno de la salvación, porque frecuentemente una persona puede estar yendo a la iglesia por 1 año, 2, 5, 6, 10. La persona que más tiempo ha estado en una iglesia que yo sepa y sin ser salvo es 15 años. 15 años asistiendo regularmente a una iglesia cristiana todos los domingos, siendo perdido. Mis hermanos, eso no pasa en esta iglesia El Camino. Si usted pasa por esa puerta, créame que nos vamos a asegurar de que usted tenga a Jesucristo en su corazón. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Porque si un pastor no se asegura que los miembros de su congregación sean salvos, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Y los hijos de Dios repetimos, pues entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Me entiende? Eso es lo más importante. Ya después viene la doctrina y después viene la sanidad y la liberación y todo eso, pero lo más importante es la salvación. Ya siendo salvo, te sanas, automáticamente al recibir a Jesucristo, viene sanidad divina de tu cuerpo, viene sanidad divina de tu alma, viene liberación de espíritus inmundos, automáticamente cuando uno recibe al Señor Jesucristo. A veces hay que hacer un poco más de trabajo de fondo, enfatizando la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero lo principal ya fue dado cuando una persona recibe al Señor Jesucristo. Entonces tú no descanses hasta no estar completamente seguro que tus hijos son salvos. Y esa es parte del trabajo del papá y de la mamá. Debes de estar seguro de que tus hijos tienen una relación personal con el Espíritu Santo. Y esto es algo trascendental. Toneladas de iglesias cristianas, por no decir muchas o millares, pues se enfatizan en el 50% que es la obra del Señor Jesucristo de proclamar el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Y a veces pues en forma raquítica porque poco se habla del Espíritu Santo y de la acción del Espíritu Santo en nuestra familia. Yo quiero decirte que cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal necesita de una relación personal con el Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se logra? Bueno,
yendo en oración y diciéndole al Señor, Señor, no sé de qué estaba hablando el pastor, pero yo quiero una relación personal con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tú vas y le dices, quiero una relación personal con el Espíritu Santo, quiero tener esta comunión con el Espíritu Santo, porque la vida es completamente diferente. Tú vas a ver dos tipos de cristianos, los cristianos de ojos apagados y los cristianos de ojos brillantes. El cristiano de ojo apagado está pasando por una crisis espiritual, está caído espiritualmente, no tiene comunión con la palabra, no tiene comunión con la oración, entonces está con sus ojos apagados. Pero si ves ojos brillantes, ojos activos, ojos bailones, pues estamos hablando de alguien que tiene comunión, tiene comunión. Bueno, de vez en cuando se nos escapa algún loco y está loco y no tiene comunión, pero bueno, generalmente es que tiene comunión. Entonces podemos encontrarnos dos tipos de cristianos, pero el Señor quiere que tengamos comunión, que tengamos una relación personal con el Espíritu Santo. Quizá tú has derramado muchas lágrimas orando por tus hijos, por su salvación. Y quiero decirte en el nombre todopoderoso de Jesucristo que hay esperanza. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hay esperanza. A veces tarda, pero hay esperanza. Si tú has orado y llorado delante de Dios, yo debo decirte que Dios recoge tus oraciones y tus lágrimas. A veces nosotros creemos que las oraciones pasan desapercibidas para Dios. No te confundas. Las oraciones no pasan desapercibidas para Dios. La única oración que Dios no contesta es la que tú no haces. Todas las demás Él las contesta. A veces no son en el tiempo que uno quiere, pero Él las contesta. Así es que hold your horses, tranquilízate, Él viene adelante, Él viene en camino, su respuesta viene en camino. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. A veces las cosas se ponen muy negras y muy difíciles, pero hay respuesta. Servimos a un Dios grande y todopoderoso. Yo cuando leo por ahí Dios poderoso, digo, Dios es todopoderoso, todopoderoso. Eso significa que Él va más allá de cualquier poder necesario. Dios es todopoderoso y Él cambia las circunstancias. A veces tenemos que pasar por un tiempo muy oscuro para ver ese cambio, pero es parte de la respuesta. Alguien diga parte de la respuesta. Nos dice la palabra del Señor, por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Jesús. Por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. No sé por qué, pero muchas cosas malas pasan de noche. Los enfermos se ponen más malos. Bueno, una cosa mala no es que una señora tenga su bebé, pero se pone difícil la cosa a veces, ¿verdad? Entonces, muchas cosas difíciles, negativas, pesadas, pasan en las noches. Pero dice el Señor en su palabra, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Y debo decirte delante de Dios Todopoderoso que en los últimos 67 años que he abierto los ojos, toda noche termina en un día. De modo que, si tú estás viendo completamente oscuro, déjame decirte, eso va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar. No hay enfermedad que dure 100 años. Y decía una viejita, ni enfermo que las aguante. Pero va a cambiar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque las cosas cambian. Gracias, Señor. Los padres establecemos una actitud en nuestro hogar y debe ser una actitud de paz. Hay hogares que son guerra de guerrillas, otros el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero está en nosotros como padres establecer un clima de paz en nuestro hogar. Dios está esperando que confiemos
completamente. Alguien diga completamente. Dios está esperando que confiemos completamente. Y tristemente nosotros somos ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y eso es malo, malo. No nos confiamos totalmente en Dios. No nos sometemos totalmente a Él. No nos sujetamos completamente a Él porque pensamos, y alguien nos ha sembrado esas palabras negativas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Esa es una frase extraída del infierno mismo. Todo lo contrario es la verdad. Debemos entregarnos completamente. Debemos confiar completamente. Debemos someternos completamente. En la sumisión está la bendición. Y los hijos de Dios repetimos, en la sumisión está la bendición. Definitivamente, definitivamente. Y Dios está esperando a que eso ocurra en nuestro hogar y en nuestra familia. A veces nosotros vemos familias que parecieran ser matrimonios perfectos, familias perfectas, hijos perfectos, hombre, todos en orden, todos traen su carro, todos llegan a las horas correctas, no se oyen ruidos extraordinarios y decimos, oh, qué familia tan ordenada, pero tú no sabes lo que pasa cuando cierran la puerta. No sabemos. Y el diablo siempre nos hace ver gentes, mira ni siquiera es creyente, mira qué bien le va. Y mira este otro ni va a la iglesia y le va muy bien. No te fíes. Cuando esa puerta se cierra y cuando las luces se apagan, empieza ahí una barbarie. A veces no necesitas ni siquiera apagar la luz ni cerrar la puerta, se escuchan. Entonces, cuidado. No creas en esos matrimonios o familias perfectas sin Jesucristo, porque Jesucristo hace la diferencia. Yo ayer estaba orando por una niña que pues la dedicamos al Señor, me pidieron que la bendijera y fui a una casa a bendecir su niña de 1 año, a dedicarla al Señor. Lo usual es que nosotros dediquemos a la niña en la iglesia, porque la dedicamos delante de los hijos de Dios y en presencia de Dios. Pero en este caso me pidieron, y ya lo he hecho un par de veces, dedicar a esta niña en una fiestecita, como una bendición, como si fuera un 15 años, vamos a decirlo, ¿verdad? Y entonces, pues todos los que estaban ahí, el 90% eran inconversos, perdidos. Y entonces yo dedicando a esta niñita, ¿verdad? Y entonces les dije, mire, usted necesita pensar, quiero llamar la atención en este momento que vamos a orar por esta niña y decirle que usted tiene un alma inmortal y que usted va a dar cuenta de su alma. Hay un cielo que ganar y un infierno que perder. Así es que, porque dice la palabra a través del apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, reprende, con toda paciencia y doctrina, y todas las oportunidades son buenas para hablar de Jesús. Todas las oportunidades son buenas para que alguien reciba a Jesús en su corazón. Y entonces yo les dije, tú no sabes cuánto tiempo te falte. Si esta noche tú cierras tus ojos y los vas a abrir en la mañana. Pero lo que sí sabemos es que necesitas a Jesucristo, porque sin Jesucristo no hay salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no ha sido dado otro nombre a los hombres por el cual puedan ser salvos. Hechos 4:12. Más que el nombre de Jesucristo. De modo que quizá tú te preguntes si ha sido ya demasiado tarde para que tus hijos sean salvos, para que tus hijos cambien. Y déjame decirte, nunca es demasiado tarde. Por ahí yo me acuerdo del hermano Spurgeon, el pastor Charles Spurgeon, que oró 50 años por la salvación de 2 amigos. Uno recibió a Cristo 1 año antes de que el maestro Spurgeon muriera, y uno 1 año después. Él no se enteró, sino después se supo. 50 años.
Entonces no te canses tú de orar por la salvación de tu hermana, de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de alguien, de un ser querido. No te canses de orar por su salvación. Ora día tras día. A veces esto se convierte en una letanía, pero tenemos que orar persistentemente. Lucas capítulo 18 nos habla de la insistencia de perseverar en la oración perseverante. El que persevera alcanza, decimos nosotros. La perseverancia alcanza las cosas. Y la perseverancia en la oración por la salvación de un ser querido, de un amigo, de un familiar, alcanza la gracia de Dios en él, en ella. La fe es indispensable. La fe es la llave de las promesas de Dios. La fe es la llave de las armaduras de Dios. Y la fe en el amor y el poder de Dios son indispensables. La fe en la verdad y veracidad de la palabra de Dios. La fe en el poder de la oración. Debes confiar en el poder de la oración. Y nos dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, alguien diga, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Repitiendo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice que dijo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. La fe es la nutrición del alma. Es el caldo de hueso del alma. El caldo de tuétano. El caldo donde vienen todos los nutrientes. Y la fe es eso, es la esencia, la fe, la esencia de la promesa, la esencia de lo que Dios nos quiere dar. Y nos dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe Dios y que es recompensador de los que le buscan. Usted hoy, por el simple hecho de venir a la iglesia en domingo, ya está ganando recompensa, ya está ganando bendición. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con las Escrituras que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sobre todo cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? El día de la venida de Jesucristo por los salvos. Entonces, nada tenemos que hacer nosotros el domingo en la mañana en casa, más que estarnos dando vueltas, prender el aparato de televisión, ver un partido, y eso te va a estar la conciencia redarguyendo, debes de estar en la iglesia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Nos dice ahí nuestra conciencia, nuestra alma nos dice, en ningún lado tenemos que estar más que en la iglesia el domingo a las 10:30 de la mañana. De modo que la fe es indispensable. Y la palabra de Dios que nos dice en Isaías 55, versículo 11, así es mi palabra que sale de mi boca, que no regresará a mí vacía. Antes bien hará todo lo que yo quiero y además será prosperada en aquello para lo que le envié. ¿No le parece maravilloso? Claro que sí. Tú a veces puedes dudar de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es. Así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía. Antes bien hará todo lo que yo quiero y además será prosperada para aquello para lo que la envié. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a hacer lo que dice en su palabra que va a hacer. Y no solamente eso, va a hacer más. Eso quiere decir que va a ser prosperada. Va a ser más de lo que dice ahí la palabra. Va a ser más. Bendito sea Jesucristo. Las armas espirituales son todopoderosas
¿Por qué? Porque alcanzan a Dios, quien es todopoderoso. Nos dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, versículos 3 y 4. Son escrituras taladrantes, escrituras de memorización, escrituras que tenemos que tener frescas, que nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso quiere decir que no guerreamos, no hacemos guerra según la carne, porque las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que las armas que nosotros utilizamos en esta guerra espiritual no son armas carnales. Las armas carnales de arrancarnos los cabellos, de estarnos meciendo en la mecedora, de desesperarnos, de correr de un lado para otro, de estar como el pueblo de Israel 40 años dándole vuelta al mismo jardín, no va a funcionar, no va a funcionar. Y créame, se caen los cabellos y no regresan. Y las pelucas son caras y a veces se le ven mal a uno. Yo me acuerdo en una ocasión que fuimos mi esposa y yo a comprarme una peluca. No es porque la necesite, pero de todos modos fui. Y resulta que, pues hombre, me dijo el amigo que vendía las pelucas, usted no se va a imaginar lo bueno que son las pelucas que yo vendo. Mire, no tenía un solo cabello el individuo, pero se le veía así con la peluca tipo así muy abundante su cabellera, pues toda falsedad. Y entonces me pasa ahí a un cuartito, me pone una peluca y yo estaba feliz con mi peluca, una peluca así con un copete como Elvis Presley. Y mi esposa me dijo, José, te ves mal, te ves mal, te ves mal. Y yo no, yo me veo muy bien aquí peinándome, pero pues a todo dar, ¿verdad? Pero abundante cabello, bendito sea el Señor Jesucristo por un momento. Y entonces pues no tuve más que hacer caso y decir, pues a lo mejor voy a provocar las risas de mis hermanos, mejor no me la voy a poner. Entonces no te arranques los cabellos, son costosas las pelucas, las sillas mecedoras pueden hacer una zanja ahí donde le estás dando, pero no van a cambiar las cosas, lo único que cambian las cosas es la oración. Es la oración. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Uno de los nombres de Dios que hablamos hace una semana es Yahvé Shammah, el Dios que está allí. Shammah, de ahí viene Samuel. Por eso es que se manifestó este nombre ahí cuando el Señor se le aparece a Samuel. Shammah quiere decir que está allí. Shammah, Yahvé Shammah, el Señor que está allí. Cuando tú oras, el Señor está allí. Cuando tú necesitas, el Señor está allí. En el momento de tu necesidad, Dios está contigo. Salvo invoques el nombre de Jesucristo para cumplir la promesa. De modo que cuando uno o dos están reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Bendito sea Jesucristo. La fe es la llave para abrir todas las fuerzas de Dios y para vencer todos los poderes de Satanás. Las fuerzas demoníacas tratarán de debilitarte y vencerte, pero en la esfera espiritual, el poder de la fe, el poder de la palabra de Dios, el poder de las promesas de Dios es invencible. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Debo decir algo muy importante. Cada familia que está sobre la tierra está siendo acosada por un enemigo espiritual. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, la primera porción. El ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. La triple acción de Satanás: hurtar, matar y destruir. Quizá tú no eres consciente de que en este momento estás siendo hurtado, que estás siendo tratado de asesinar y que estás siendo tratado de destruir. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, Él me va a ayudar a que tú te des cuenta que
sin que nosotros tengamos la convicción, el diablo nos está robando algo. Nos roba la paz, nos roba la armonía familiar, nos roba la tranquilidad, nos roba la salud, nos roba la economía, nos está robando continuamente. Él está haciendo su trabajo, él hace muy bien su trabajo de hurtar, de robarnos. Y nosotros tenemos que despertar de ese marasmo espiritual, de esa desnutrición espiritual en la que a veces nos encontramos y despertar, avivarnos. Necesitamos avivarnos, que nuestros ojos se llenen de ese brillo espiritual, que nuestro corazón se llene del calor, del fuego que tenía el corazón de Jeremías. Eso lo necesitamos para vencer. De modo que el enemigo de nuestra alma no es otro que Satanás, con su triple acción de hurtar, matar y destruir. Él quiere matarnos físicamente y finalmente él quisiera destruirnos espiritualmente, enviándonos al infierno. Pero si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, tú estás vacunado contra esa arma satánica que es la destrucción infernal en el infierno por toda la eternidad. Que no es destrucción, es estar allí por siempre y para siempre. Entonces, la única vacuna que existe contra las artimañas de Satanás es Jesucristo. Es Jesucristo, el Cordero de Dios. Y debemos saber que frente a esa triple acción satánica de hurtar, matar y destruir, Satanás es un enemigo vencido. Dele gloria, honra y alabanza a Jesús. And don't ever forget it. Y nunca lo olvides. Satanás es un enemigo vencido. No importa por lo que estés pasando y la enfermedad atroz que te dijo el doctor que tienes. Satanás es un enemigo vencido. Él fue vencido totalmente en la cruz del Calvario. Y no hay regreso a eso. There's no return. No hay regreso. Él ha sido vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos creyentes ignoran u olvidan esto. Y entonces se encuentran pues asediados, viviendo vidas tristes, desalentadas, empobrecidas, vencidas, engañados, atemorizados, a tal grado de apartarlos de la fe. Una persona se fue de la iglesia porque dijo que le habían hablado feo. Hombre, estás tan débil que para que alguien te hable feo, te vas de la iglesia. What happened? No, nada ni nadie te puede quitar tu lugar. Usted agárrese de la silla de aquí, nadie me quita. Yo soy hijo de Dios. Yo estoy en la casa de Dios el domingo. ¿Qué tan débil eres? No seas débil, sé fuerte en Jesús. No te dejes vencer. Es que no entendí lo que dijo. No importa. Ve tú a saber qué le pasa. A lo mejor trae su periodo. Ya saben que la vida de las mujeres corre alrededor de su ciclo hormonal. Así es. O porque ya les viene, o porque la traen, o porque se les acaba de terminar. La vida de la mujer corre alrededor de su ciclo. Está su primer fase progestacional y están felices. Pero luego viene la otra fase, que es la progestacional. Y entonces están desalentadas, deprimidas, tristes. Aquella mujer que te abría la puerta de la casa con una rosa roja en los dientes y con su mejor ropa de noche, al día siguiente es una fiera enjaulada de la casa de la risa. ¿Qué pasó? Nada, simplemente le cambió el ciclo. Es todo. Entonces, mis amados hermanos, no te dejes de engañar por nada ni por nadie. Jesús te ama. Oye, es que no me ama mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis hijos, ni nadie me ama.
Bueno, el pastor sí te ama. Primero Dios. Entonces, es que nadie me ama. Sí, te amamos. Te ama Dios, número uno. Dios te ama el pastor. Y 3, te amamos también nosotros. No te dejes desanimar. Y de veras que hay veces que pareciera que nadie lo ama a uno, Pero debemos recordar esos principios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12. Fíjese que nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremendo versículo de la palabra de Dios. Dios dedicó casi un capítulo a hablar de la guerra espiritual. Hay personas creyentes que no creen en la guerra espiritual. Bueno, entonces, ¿qué razón tendría Dios de dejarnos casi un capítulo en la carta de los Efesios para hablarnos de que existe una guerra espiritual, que existe un enemigo real, vivo y activo en el planeta Tierra, quien es Satanás, y que nosotros tenemos las armas de la conquista? Y esto está enfatizado en este capítulo 6, versículos 10 hasta el 20. De modo que nos dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Estos son diferentes graduaciones angélicas demoníacas. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir en los aires. Y aquí vienen ciertas cosas que a veces a nosotros no nos quedan muy claras, y aún yo me he tardado años y años en comprender. Cuando la palabra de Dios dice en este versículo 12, en las regiones celestes, está hablando en los aires, que es la esfera de trabajo de Satanás. La esfera de trabajo de Satanás está en el primer cielo, que es donde nosotros vemos el firmamento, y en el segundo cielo, que es donde están los planetas y las estrellas, el sol y la luna. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos una lucha que está en las regiones celestes. En otra traducción nos dice en los aires. De hecho, uno de los títulos de Satanás es príncipe de la potestad del aire. Es su medio de acción, de su fuerza, de su poder. Entonces, ahí le va otra cosa muy importante. Cuando tú tienes un problema en casa o con alguien, no te enojes contra esa persona. Enójate con quien está atrás de la persona. ¿Alguien me está comprendiendo? No te enojes con ese hijo borracho, con el esposo borracho y que llega tarde y pateando puertas y sillas. No te enojes con él. Enójate con quien está atrás de él, quien es Satanás. Entonces, si nosotros nos enojamos con la persona, estamos equivocados, porque le estamos golpeando a la persona que es no inocente, pero menos inocente que el que está atrás de él, quien es Satanás. Entonces, tú enfoca las baterías en el enemigo de nuestra alma, quien es Satanás y sus demonios. Entonces, también necesitamos hablar de la actitud necesaria. La actitud necesaria es el sometimiento. Nos dice la palabra del Señor en la carta de Santiago. Este es como si fuera una de esos anuncios panorámicos con foquitos como los de los cines. Santiago capítulo 4, versículo 7, que nos habla de algo que nosotros tenemos que hacer. Fíjese que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Casi siempre que doy algo de guerra espiritual, de lucha espiritual,
del poder sobre Satanás, siempre cito esta escritura porque es muy valiosa, pero valiosísima. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es lo primero que tú necesitas hacer para vencer a Satanás? Number one, someterte. Es lo que dice, someterte, someterte. ¿Qué querrá decir someterse? Pues doblar los bracitos, las manitas, ¿verdad? Y decir, tú ganas, Señor. Yo me someto a ti. Someteos pues a Dios. Sométete, ríndete a Dios. Él es el campeón, Él es el Señor. Dice la palabra que le dijo el Señor al apóstol Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es de darle patadas a un clavo. Entonces no le trates de ir contra Dios. No es Dios el problema. El Señor, Dios nuestro, es el campeón. Y tú sométete. Y los hijos de Dios decimos, yo me someto. Sométete. Si tú quieres vencer a Satanás, la primera cosa que tienes que hacer es someterte a Dios. Número 1. 2, ahí mismo nos dice, resistid al diablo. No quiere decir la palabra de Dios, sométete a Dios y no hagas nada. No, sométete a Dios, resiste al diablo. Y en conclusión, él huirá de vosotros. Y eso no falla. Si nosotros no nos sometemos a Dios y luego no resistimos al diablo, él no se va a ir. Y nosotros lo que queremos es que se vaya. Entonces, sométete a Dios. Número 1. 2, resiste al diablo. Y tercero, lo que va a ocurrir es que él va a huir de ti. Entonces necesitamos de un sometimiento absoluto. A veces creemos que es muy difícil, pensamos que las cosas de Dios son muy difíciles. Dice el Señor en su palabra, sed santos como yo soy santo. ¿Cómo le voy a hacer? Eso está súper recontra difícil. ¿Cómo le voy a hacer? Sed santos, sed santos. Pensamos en Santa Rita, Santa Eduvige, Santa Pelafustanía, Santa Gorgonia. No. Sed santos. La santidad viene primeramente porque tú aceptas a Jesucristo. Y es gratis. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¡Qué maravilla, oye! Lea las cartas a los santos de la iglesia de tal. A los santos de la iglesia de allá, a los santos, a los santificados. Es decir, que las personas que recibimos al Señor Jesucristo nos convertimos en santos. No hay necesidad de que alguien nos canonice. Somos canonizados por Dios en el momento ipso facto, en el momento mismo santo de Dios. Las cartas de la Biblia son para santos y estaban vivos y leían cartas. Entonces, santidad posicional. Luego hay otra santidad que es la santidad experiencial, que es tú día con día en tu caminar con Dios, leyendo la Biblia, orando, rindiendo áreas de tu vida, te estás santificando. Y finalmente viene la santidad glorificada, que es cuando vamos a la presencia de Dios y ya vamos a estar todos pero súper felicísimos. Y vas a decir, yo eso es lo que voy a decir, tanto tiempo luchando por estar en la tierra. Si aquí está la vida, como decía Clavillazo, esta es pura vida. Claro, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Pues sí, peleando por estar aquí cuando el chiste es allá. Equivocado. Suena la chicharra de equivocado. Toda la vida tratando, yo he estado con ancianitos en el momento final de su vida, luchando, mordiendo almohada, mordiendo sábana, ya con lágrimas y mocos que se juntan ad sum, ¿verdad? Y es mejor estar allá que estar acá. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Quién fue y regresó? ¿Verdad? Dice la segunda carta a los Corintios que el apóstol Pablo no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue y se presentó a la presencia de Dios al tercer cielo. Él dice que es mejor estar allá que estar acá.
También el apóstol San Juan nos dice que es mejor estar allá que estar acá, porque nos narra toda la Jerusalén celestial. Entonces, es mejor estar allá que estar acá. Y estamos luchando por vivir más, vivir más. La vida no tiene objetivo, óigalo, si no es servir a Jesús. Por ahí una frase célebre que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso aplica perfectamente en el aspecto espiritual. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es nuestro trabajo servir. Por eso es que nosotros no somos totalmente felices en la tierra. No somos totalmente felices en la tierra porque la felicidad verdadera está en la presencia de Dios, en la presencia de Jesucristo. Dios nos hizo así para que hubiera ese hueco en nuestro corazón donde nada nos satisface. Hoy es que yo creía que cuando me casara iba a ser feliz. Es que yo creía que cuando tuviera hijos. Es que yo creía cuando tuviera casa y cuando tuviera carro. Y ahora que tengo la casa y el carro y los hijos y la esposa, no soy completamente feliz. Porque no vas a ser completamente feliz hasta que tú y yo estemos en la presencia de Dios Todopoderoso. Tenemos retazos de felicidad, que es lo que tenemos cuando oramos, leemos la palabra, cuando servimos, cuando ganamos un alma, que nos llenamos de gozo. Y decían, ay, yo debo de ganar las almas todos los días. Mira nada más qué gozo me dio ganar esta persona. Bendito sea Jesucristo. Tenemos retazos de gozo en esta vida, pero el gozo verdadero es en la presencia del Señor y gran Dios, Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Muchas personas viven vidas derrotadas porque no saben vivir de otra manera. Es como tú, si una de mis hijas, Lizzie, le gusta mucho experimentar, vamos a comprar una nieve y ella no quiere cualquier nieve, quiere una nieve rebuscada. Está ahí como si fuese a presentar examen profesional, está frente a todas las latas esas de nieves, que yo para la simple nieve que me voy a tomar, pues dame una de vainilla con cajeta. Ya no miro para otro lado. A veces le echo un ojo a la de chocolate, pero nada más. Pero ella no, ella ve todas, ¿verdad? Y el de berry, y el de chuchumpumberry, y el de berry, y el de quién sabe qué. Y entonces, y dice bien, ¿verdad? Dice, es que papá, si tú nunca has probado esta, pues ¿cómo vas a saber si te gusta o no te gusta? Pues tienes razón. Bueno, de la misma manera nosotros, si la única vida que hemos vivido es una vida destrozada, desanimada, desesperanzada, frustrada, afligida, llorada, arrinconada y demás, pues ¿cómo vamos a saber si existe otra vida? Pero hay otra vida, y aquí en la tierra, no todavía yendo a la presencia de Dios, hay otra vida aquí en la tierra, y es la vida de comunión con Dios, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo. Tú no te conformes. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, no te conformes. Solamente no vuelva el no conformarse un asunto de guerra familiar ni de desesperanza, porque entonces caemos para el otro lado. Entonces, simple y sencillamente, la felicidad que tienes ahorita no es toda la felicidad. Y eso de alguna manera lo sabemos cuando estamos en la tierra. La felicidad que tenemos ahorita no es toda la felicidad. Hay maneras de experimentar más felicidad y más felicidad espiritual. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, que nos reunimos para orar por una señora grande que estaba muy malita. Y entonces, pues ahí algún otro de los hijos pertenecía a otra iglesia cristiana. Y entonces estábamos ahí como unas 10, 12 personas orando por la ancianita que estaba muy malita. Y entonces yo estaba viendo, pues uno debe abrir los ojos y ver cómo oran las demás personas, Es una manera de aprender a orar. Y entonces yo estaba oyendo cómo estaban orando y de pronto llegó una de las hermanas que estaba orando y estaba orando de una manera diferente a la mía y me gustó cómo estaba orando. Y dije, oye, qué buena manera de orar tiene esta persona. Bendito sea el Señor Jesucristo. Yo quiero aprender a orar así. Esta mujer tiene algo que yo no tengo. ¿Me está comprendiendo? O sea, tiene algo que yo no tengo y quiero tenerlo.
Porque si estamos en esta vida espiritual, oye, trata de tener lo más que se pueda. No le tires a ser un cristiano mediocre, tírale a ser un gran cristiano, un super cristiano, un cristiano lleno del Espíritu de Dios, un cristiano victorioso, un cristiano de guerra espiritual, un cristiano valiente, un cristiano aguerrido. No veas las cosas de Dios, ay, la oración, no he orado, no he orado. Ay, me está haciendo así la Biblia y no le ha agarrado. Ay, Dios mío. Ay, ay. Yo al lado de mi cama tengo varios ejemplares de diferentes traducciones de la Biblia. Y cada vez que me voy a acostar me hace, come on, come on. Me hace la palabra de Dios y tengo que agarrarla. Entonces tú ten un ejemplar de las Sagradas Escrituras cerca de donde tú estás, para que te hable la palabra y te diga, agárrame, léeme, tómame. No duermas sin la palabra, no te levantes sin la palabra, todos los días, todos los días. Dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando, Mateo 28, 18, y aquí toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Señor Jesucristo dice, todo poder, autoridad, derecho, dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que Dios nos ha dejado armas ultrapoderosas, como es el poder del nombre de Jesucristo. Ya por ahí les he dicho experiencias que he tenido con el poder del nombre de Jesucristo. Tú dices en el nombre de Jesucristo y pasan cosas. El poder de la palabra de Dios, el poder de la sangre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, el poder de la alabanza y de la adoración, el poder de la oración, el poder del pacto, eso es tú y yo reunidos en el nombre de Jesús, el poder de una vida entregada y el poder de atar y desatar. Y con ganas, con insistencia, dejé ese último para el final. El poder de atar y desatar. Dice la palabra, y aquí os doy potestad de, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Sustituye esa palabra cielos por aires. Aires. Ese es el sentido de esa expresión del Evangelio de San Mateo capítulo 16. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. No vamos a atar y desatar cosas de la presencia de Dios, porque Dios tiene el control absoluto. Él es todopoderoso, omnipotente. Entonces, pero es en nuestra relación que no quisiéramos tener con espíritus inmundos que tenemos que atar el trabajo de Satanás y desatar el trabajo del Espíritu Santo. Se ata lo malo, se desata lo bueno. Y los hijos de Dios repetimos, se ata lo malo, se desata lo bueno. Entonces, ¿qué atamos? Pues atamos el poder del diablo para estar esclavizándonos, el poder para hurtar, para matar, para destruir. Esta es la diferencia entre un evangelio parcial y un evangelio completo. Usted recuerde que el cuádruple ministerio del Señor Jesucristo es proclamar el evangelio, 2, enseñar la palabra de Dios, 3, sanar los enfermos, 4, echar fuera demonios. Ese es el cuádruple ministerio del Señor Jesucristo. Si tú no estás haciendo esas 4 cosas, estás lejos del ministerio del Señor Jesucristo. Y usted sabrá cómo infinidad de iglesias y cristianos solamente se quedan con una parte. Yo soy muy goloso y yo creo que a lo mejor tú también. Yo no me gusta conformarme con poco, me gusta mucho, ¿verdad? A veces lo mucho no es bueno, pero las cosas de Dios en mucho sí son buenas. Entonces, hay personas que se quedan solamente con la proclamación del evangelio, dar el plan de Dios para la salvación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esa es la razón número 1 por la cual fuimos dejados en la tierra.
Algunos más siguen adelante y enseñan la palabra de Dios. Pero ahí se quedan, no pasan al tercer nivel, que es sanar a los enfermos, sanar a los enfermos. Y finalmente el cuarto, echar fuera demonios. Estas 4 cosas son parte fundamental del evangelio. Por eso algunas iglesias se hacen llamar iglesia del evangelio completo. ¿Ha leído usted una pared así grandotota y dice iglesia del evangelio completo? Y tú dirás, ¿cuál será el evangelio completo? Bueno, el evangelio completo es ese: proclamar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Es el evangelio completo. Hay otras iglesias que se llaman, por ejemplo, iglesia cuadrangular. Cuadrangular, 4 lados. Bueno, esos 4 lados son proclamar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es decir, creo en el evangelio completo. Una persona que cree en el evangelio completo es libre, porque sabe la revelación de la cruz, porque sabe los 7 derramamientos, porque sabe que el Señor ya venció. Él ya venció en la cruz del Calvario. No estamos peleando una pelea donde no sabemos quién va a ganar. Ya ganó Jesucristo. Esta pelea está arreglada. Entonces, cuando nos enfrentamos frente a la enfermedad, cuando nos enfrentamos frente a la angustia económica, cuando nos enfrentamos frente al problema familiar, conyugal, espérate, esta pelea ya fue ganada. Muchos creyentes no lo saben, o parece que no lo saben, porque viven vidas tristes y desanimadas, desalentadas, vencidas, desesperanzadas. Pero Jesús ya ganó. Por eso les decía que ese es el punto número 1. Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Toda la victoria y toda la gloria le ha sido dada al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Quiero decirte que la palabra de Dios nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tremenda palabra de Dios. ¿Sabe qué quiere decir hollar? Hollar quiere decir pisar, pisotear, arrancar, deshebrar, anular. Todo lo que se te ocurra así de romper y zafar y pisar y pisotear, todo eso significa la palabra hollar, hollar, hollar. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, óigalo bien, y nada os dañará. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Salmo 23, versículo 5 nos dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Gracias, Señor. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios nos dice que Él ha preparado para nosotros una mesa. La ha aderezado. Ha aderezado, ha preparado una mesa, así como cuando te invitan a cenar y la persona se esmeró mucho y pone el vaso para el agua, el vaso para el refresco, pone los cubiertos, que siempre me equivoco yo en acomodarlos, que los que siempre van de afuera hacia adentro. De afuera es lo primero que uno va comiendo hacia adentro, pero como nada más tenemos un plato, una taza no hay tanto problema, ¿verdad? Pero bueno, cuando alguna persona te invita en algún lugar así y es muy modosita, pues no hayas cuál agarrar, agarras el de arriba, agarras el de abajo. Bueno, aprenda que es primero lo más externo, se va agarrando de afuera hacia adentro, se va tomando de afuera hacia adentro. Y luego ya tiene su cucharita ahí, el vaso para el agua, el otro vaso para el refresco, que era para el vino originalmente. Entonces dice el Señor: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son nuestros angustiadores? Satanás y sus demonios. Esos son nuestros angustiadores. Y dice la palabra de Dios que hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el Espíritu Santo. Tú en Cristo eres dinamita. Óigalo. Tú en Cristo eres dinamita. Todo el poder de Dios descansa en ti
cuando tú mencionas el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de la sangre de Cristo, en el poder de la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Tú eres una amenaza para Satanás. ¿Me escuchó? Tú eres una amenaza para Satanás. No eres una víctima de Satanás, eres una amenaza. Por eso es que Él no quiere que nosotros sepamos quiénes somos y qué identidad tenemos en Jesucristo. La palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, nos dice quiénes somos en Jesucristo. Es el resumen más sintético que me he encontrado de quiénes somos en Cristo. Efesios capítulo 1. Y lees todo ahí dice, y ahí dice que somos, y que somos, y que somos, y que tenemos, y qué vamos a hacer, y todo dice Efesios 1. Es un resumen, es una síntesis de nuestra identidad en Jesucristo. Así es que el último secreto es el poder del amor. Y quiero dedicar unos minutos nada más a hablar del poder del amor. A veces, cuando uno está en una lucha espiritual, en una guerra espiritual, y se nos ha puesto difícil esa guerra espiritual, hemos encontrado lo que es el poder del amor. Está uno forcejeando con esa persona que tiene demonios, uno o varios, y estás forcejeando con él, y a veces se le olvida a uno quiénes somos y para qué estamos. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Y para qué estamos? Para amar. Y entonces se nos olvida el toque del amor en nuestra relación con la persona que estamos orando por liberación. Y ahí es donde viene el amor de Dios manifestado a través de nuestro corazón, que hace la bendición y trae la liberación. El amor es una arma tremenda, el amor. El diablo no puede hacer nada contra el amor que tú le tienes a tu hermana. El diablo no puede hacer nada con el amor que tú le tienes a tu madre, a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo. No puede hacer nada. Es una arma que tú tienes y hay que saberla usar y hay que usarla. Padre, gracias te damos por todo lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias por estas perlas de tu palabra. Gracias por estas enseñanzas. Ayúdanos a ponerlas por obra. Y gracias te damos por tu bondad, por tu favor inmerecido. Ayúdanos a vivir tu palabra cada día. A orar, a leer, a testificar, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre, te damos por la riqueza de tu palabra. Gracias por este bocato que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a digerirlo apropiadamente y a ponerlo por obra. Te pedimos, Padre precioso, que bendigas nuestros hogares y nuestras familias. Tú, Señor, sabes cuál es la dificultad por la que estamos atravesando. Te pedimos, Padre, que tú la sanes, que tú la liberes, que tú traigas bendición a nuestro hogar, que traigas salud a todos los miembros de nuestra familia, que no haya lágrimas en nuestro hogar de tristeza, sino de gozo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, el único camino es Jesucristo. Jesucristo. Dice la Escritura, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted lea la palabra de Dios, lea la Biblia, busque una iglesia cristiana y reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Y si usted le recibe y por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, déjeme decirle, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo.